Hola, buenas tardes, doctores. Buenas noches, buenos días, lo que estés observando este video, para darte el resumen de la semana 3, lo que tienes que saber sí o sí para el ENAM. Cuanto a diabetes gestacional, es bien importante que recuerdes nada más que para fines ENAM, vamos a tomarlo en cuenta desde la semana 20. Para fines ENAM, todo lo que sea antes de la semana 20 va a ser una diabetes pregestacional. Ojo, esto no es para ENAM. En tu vida normal, la verdad es que con que se genere durante el embarazo, ya se considera diabetes gestacional. Es la única diferencia que tienes que tomar nada más para este examen, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa y qué es importante tomar en cuenta precisamente con estas pacientes que tienen que tener consejería preconcepcional, las que tú ya conoces que tienen diabetes gestacional? Aparte, recuerda que nuestra población, por el hecho de ser latinos, tenemos ya un riesgo agregado, ¿de acuerdo? Que es importante recordar que el embarazo no se recomienda en pacientes con diabetes pregestacional cuyo control de hemoglobina glucosilada sea mayor a 6.4. En pocas palabras, si tu paciente tiene un control de hemoglobina glucosilada menor a 6.4, adelante, puede completamente embarazarse sin ningún problema. ¿Cuándo se contraindica totalmente el embarazo? Cuando encuentras una hemoglobina glucosilada con un porcentaje mayor a 10, ¿de acuerdo? Es lo más importante. Debes de evitar episodios de hipoglucemia, sobre todo por el riesgo de malformaciones fetales, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar que también debes tener una determinación de hormonas tiroideas previa al embarazo. ¿Qué es importante que te han preguntado durante el ENAM? Clasificación de Priscilla White, sin lugar a dudas, sobre todo el B y el G, ¿de acuerdo? El B, ¿por qué? Porque es un inicio de la edad de 20 años o más y que tiene una duración de menos de 10 años. Este ha sido la de las más comentadas y preguntadas durante el examen. La G también, porque precisamente tiene múltiples fallas del embarazo, en pocas palabras, abortos recurrentes. Es de lo que más han preguntado durante tu examen. ¿Qué pasa con la diabetes gestacional? Si es importante dividirla en una diabetes gestacional acorde a Priscilla White a uno o a 2, todo dependiendo de cómo esté el tratamiento y la cuestión de la insulina. Vamos a encontrar, sobre todo, y esto te lo han preguntado en tu examen, la genética y afección a genes CAPN10 y TCF7L2. Tómalo en cuenta para tu examen. ¿Qué importa de esto también? Realizar la curva de tolerancia a la glucosa, basiquísimo para tu examen, ¿de acuerdo? Recuerda que las mejores semanas para tomarlo es de las 24 a las 28 semanas, pero el mejor momento para realizarla es a las 26 semanas. Toma en cuenta que puede ser en uno o dos pasos, generalmente para ginecos realmente lo hacemos en dos pasos. Vamos a encontrar que el test de Sullivan te lo han preguntado y lo han mencionado en algunas ocasiones durante el examen. Recuerda que precisamente generalmente se hace con una carga de 50 gramos y vamos a terminar la glucosa una hora posterior de la ingesta, obviamente la basal, una hora posterior y esta cuestión se va a encontrar positiva cuando encuentras mayor a 140 miligramos sobre decilitro precisamente alterado. Vamos a encontrar que hay ciertas metas, ¿de acuerdo? Que tienes que tomar en cuenta cuando haces tus test y tu curva de tolerancia a la glucosa, y esto te lo comenta tu guía de práctica clínica. Cuando encuentras una glucosa plasmática en ayuno mayor a 92, ya se considera alterado. Cuando a la hora encuentras una glucosa mayor a 180, también está alterado. Y si lo encuentras a las 2 horas mayor a 153, alterado. Uno solo de estos valores alterado ya se considera diagnóstico para una diabetes gestacional, como puedes observar, y esta tablita viene en tu guía práctica clínica. Vamos a encontrar que hay criterios ADA, estos ya los conoces seguramente. Vas a encontrar la hemoglobina glucosilada arriba de 6.5, la glucemia al azar mayor de 126 miligramos por decilitro y la glucemia al azar mayor a 200 también es un diagnóstico de diabetes. ¿Qué debes recordar para tu examen? Porque te lo han preguntado en cuanto a al cálculo de dietas para el examen. Precisamente tienes que tomar en cuenta el índice de masa corporal que tenía tu paciente previo al examen. Si tu paciente tiene un peso bajo, un peso normal, puedes indicar dietas lo más cercano a 1800 kilocalorías día sin problema. Sin embargo, si encuentras pacientes con sobrepeso y obesidad, se recomiendan las dietas lo más cercano que se pueda a 1600. Esto como dato rápido para tu examen. Recuerda que estás contestando rápido, entonces necesitas datitos así rápidos. Te contesto rápido, porque si te pones a calcularlas, realmente es todo un show calcular una dieta real para una paciente con diabetes gestacional. Vamos a encontrar que el tratamiento de primera línea es la metformina. Sin lugar a dudas, la puedes dar durante el embarazo y no hay ningún problema. ¿Qué pasa también con la insulina? Recuerda que si tú no alcanzas metas con solamente la insulina NPH, puedes agregar insulina rápida. ¿Cuándo puedes agregar insulina? Cuando la metformina no es suficiente para alcanzar control o metas terapéuticas en tu paciente.
Recuerda que la dosis inicial de insulina se debe calcular a 0.2 unidades por kilogramo de peso, ¿de acuerdo? Tu guía comenta que en algunos casos puedes calcularla a 0.1, pero a lo mejor, y para tu examen, quédatelo, de hecho más abajito en la guía viene 0.2 unidades por kilogramo de peso. Infecciones durante el embarazo, súper basiquísimo sabértelo, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los principales agentes patógenos para las IBUs? Escherichia coli, sin duda. Te lo han preguntado y lo seguirán preguntando. Sin embargo, recuerda que también vienen algunos patógenos como el estafilococo saprofítico, la Klebsiella spp, Enterobacter spp, Proteus spp, Enterococcus spp. Recuerda que el estreptococo del grupo B también se encuentra entre los agentes patógenos de esta cuestión. Vamos a encontrar que a todos tus pacientes de preferencia, consulta con consulta de control prenatal, debes solicitarles examen general de orina. Recuerda, debes buscar de manera intencionada la bacteriuria asintomática. El urocultivo con antibiograma es es uno de los mejores puntos de práctica que puedes realizar durante el embarazo. Recuerda que dependiendo de las unidades formadoras de colonia que tenga tu paciente durante el cultivo y dependiendo la forma en que lo tomaste, va a ser alguna de tus preguntas que te han hecho. Por ejemplo, cuando lo tomas de chorro medio, deben ser al menos 100.000 unidades formadoras de colonia. Cuando por sonda se toma la muestra, deben ser al menos 10.000 unidades formadoras de colonia. Y cuando es un cateterismo vesical realmente, siendo estrictos con una sola unidad de formadora de colonia, se puede tomar como positivo. Sin embargo, para tu examen, recuerda que con 100 unidades formadoras de colonia, lo vas a tomar como positivo para tu examen nada más. Toda bacteriuria asintomática debe recibir tratamiento sí o sí durante el embarazo, porque son el factor de riesgo número uno para trabajo de parto pretérmino. Recuerda que el tratamiento de primera elección es la nitrofurantoína. Esto sobre todo debes tener cuidado en algunos casos, como en el primer trimestre. Puede causarte anoftalmia, fisura labial y palatina. Y si lo utilizas durante el tercer trimestre, te puede causar anemia hemolítica durante el mismo. Entonces, a pesar de que sea tu primera elección, sobre todo para el segundo trimestre, en el primero y en el tercero, puedes utilizar algunas variantes, como sería la ampicilina, un buen tratamiento. Recuerda que la fosfomicina es el mejor tratamiento empírico en lo que se obtiene un cultivo. Hay una dosis única de 3 gramos y las pacientes lo pueden tomar en una sola dosis. Excelente tratamiento. Trimetrospil sulfa también puede ser un muy buen tratamiento, nada más recuerda que debes de evitarlo en el primer y tercer trimestre por el riesgo de efectos de tubo renal y riesgo de kernicterus en el tercero sobre todo. Las cefalosporinas son una muy buena opción de tratamiento, sobre todo ya en tu tercer trimestre. ¿Qué importa y qué es importante de amenaza de parto pretérmino? Recuerda, productos pretérminos, ¿de acuerdo? Todo aquello que se encuentra por debajo de la semana 37, en pocas palabras, todo lo que va de la semana 22 a la 36.6. Recuerda que se considera aborto todo producto aquel que llega a que pesa 500 gramos o menos, y es un peso que se alcanza generalmente a la semana 22. Esa es tu definición por norma. Toma en cuenta estas cuestiones. ¿Cuándo lo vas a considerar una amenaza de parto pretérmino? Cuando no se superan los 3 centímetros de dilatación y cuando el borramiento es menor al 50%. Tienes que tomar en cuenta estos pequeños datos para tu examen, los productos con parto pretérmino muy temprano, que van de las 20 a las 20, ¿cómo se llama? Hasta las 23,6 días, ¿de acuerdo? Para tu examen. Recuerda que estas guías son un poquito viejas y todavía no te incluyen la definición precisamente de aborto como ya la conocemos. Vamos a encontrar también el parto pretérmino temprano que va entre las 24 semanas hasta las 33.6 y el parto pretérmino tardío que va de las 34 semanas a las 36.6. ¿Vale? Son datos muy importantes que tienes que saber sí o sí para tu NAM. Vas a encontrar precisamente el cuadro clínico, esto es bien importante y lo han preguntado. ¿Cuántas contracciones se necesitan para tú considerar una amenaza de parto pretérmino? Cuando encuentras 2 contracciones en 10 minutos, sospecha una amenaza de parto pretérmino. Cuando te encuentras 4 contracciones en 20 minutos u 8 contracciones en 60 minutos, aguas. Tu paciente muy probablemente tiene una amenaza de parto pretérmino. Al igual la dilatación, recuerda, menor a 3 centímetros y un borramiento menor al 80%. Estos, de hecho, son criterios de ingreso para que tú ingreses a la paciente. Si tu paciente cuenta con estas características, puedes ingresarla y no hay tanto problema realmente, ¿de acuerdo? Si supera esta dilatación, este borramiento, se considera trabajo de parto completamente, ¿de acuerdo? El índice Gruber-Van Guarten va a ser muy malo y vas a poder inhibir dificilísimo realmente este trabajo de parto, ¿de acuerdo?
Recuerda nada más que algunas partes del cribado muy importantes es sobre todo que encuentres embarazo, sobre todo, una longitud cervical acortada realmente, menor a 15 milímetros, sobre todo en embarazos de 14 a 15 semanas de gestación, es un factor de riesgo. Y en embarazos de 22 a 24 semanas, si tú encuentras un cervix menor a 25 milímetros, aguas, muy probablemente tu paciente vaya a tener una amenaza de parto pretérmino. ¿Qué otra prueba te ayuda? La prueba de fibronectina fetal. Vamos a encontrar el tratamiento entonces. ¿Qué le vas a ofertar a tu paciente? Sulfato de magnesio como neuroprotección, betametasona como madurador pulmonar como primera opción y si no viene betametasona, dexametasona. Recuerda las dosis, te las pueden preguntar o no. Ha sido difícil, no lo han preguntado últimamente, pero tómalas en cuenta. El atosiban es la primera elección para inhibición de trabajo de parto, seguido por el nifedipino. Si no hay atosiban, vas por nifedipino, ¿de acuerdo? Solo así vas a elegir antes el nifedipino que la tosiban. Hay algunos medicamentos como, como betamiméticos que pueden ayudarte, sin embargo, han caído mucho en desuso y tienen muchos efectos secundarios. Por eso ya no se trata tanto con estos, ¿de acuerdo? Una vez remitida la amenaza de parto pretérmino con el antibiótico, debes de realizar un cultivo con antibiograma precisamente para tratar de evitar una sobreinfección, una reinfección o que no haya respondido bien al tratamiento. En cuanto a ruptura prematura de membranas, súper importante que recuerdes que el principal agente patógeno es la Escherichia coli, el más común, seguido por estreptococo del grupo B, ureaplasma uralítico, micoplasma hominis, Gardnerella vaginalis y la clamidia trachomatis, así como la Neisseria gonorrea. El micoplasma hominis, sobre todo, se ha asociado a múltiples tactos. Recuérdalo para tu examen. Vamos a ver que muchas pruebas. Recuerda que la más específica es el Amnisure, alias la microglobulina placentaria o PAMG1. Esta es la prueba más específica si te la preguntan. Generalmente no la hay, pero puedes realizar especuloscopia y si tú observas una maniobra de Tarnier y Valsalva positivas, o sea, salida de líquido positivo a la paciente toser o pujar, considéralo una ruptura de membranas positiva. La cristalografía te va a ayudar, sí, y debes observar una imagen en el lecho como la que ves en esta presentación, ¿de acuerdo? La prueba de índigo carmín puede ayudar, sin embargo, no es tan específica y es un tantito invasiva. ¿Qué importa en cuanto al tratamiento? Recuerda, una ruptura de más de 8 horas, puedes empezar antibiótico con ampicilina y eritromicina, seguido por clindagenta y al final ampicilina sulbactam. Serían los tratamientos que tú puedes ofertar a tu paciente con una ruptura de membranas de más de 8 horas. ¿Cuál es el riesgo si tú no trataste esta ruptura de membranas? Que haya algo llamado corioamnionitis, de todas, todas. El ureaplasma es de los patógenos más, ahora sí que aislados, tómalo en cuenta para tu examen. Entre los gérmenes anaerobios vas a encontrar el Mycoplasma hominis, la Gardnerella vaginalis y bacteroides. En organismos aerobios, el estreptococo del grupo B hasta el 15%. En los gram negativos, la E. coli ha sido la más encontrada en un 8% y también el Listeria monocytogenes ha sido aislado en estos pacientes. ¿Cuáles son los criterios que tú tienes que tomar en cuenta? Los antiguos criterios de Gibbs son la fiebre, la hipersensibilidad tutorina, taquicardia materna, taquicardia fetal, líquido amniótico fétido y descarga vaginal fétida o purulenta, así como leucocitosis. Toma en cuenta entonces, doctora, doctor, que actualmente se consideran criterios triple fiebre igual a mayor a 38 grados centígrados, taquicardia materna, la descarga vaginal fétida y la leucocitosis mayor a 15.000. ¿Qué tratamientos puedes ofertarle a estas pacientes? La primera elección va a ser ampicilina más gentamicina, clindamicina más amicacina, penicilina cristalina más gentamicina más metronidazol y la clindamicina al pinzar el cordón umbilical también es un muy buen tratamiento para estos pacientes. ¿Qué pasa con estos tratamientos? Recuerden, embarazos de menos de 25 semanas puedes darles parto. No vas a arruinar el futuro obstétrico de la paciente con una esterotomía cuando el producto realmente tiene un mal pronóstico aquí en México. En otros países, como en Japón, se ha podido lograr, sin embargo, recuerda, no estamos en Japón, ha sido fácil. Y para tu examen no te va a funcionar. Recuerda entonces, ¿qué pasa? Tú prefieres el parto en una coriomioitis instalada porque el riesgo de diseminación es más bajo, de preferencia. En embarazos de 25 a 34 semanas debes de aplicar madurador pulmonar, recuérdalo, así, ¿vale? Y la cesárea solo si las condiciones obstétricas no favorecen el nacimiento del bebé por parto vaginal.
Vamos a encontrar entonces, doctores, en algunas cuestiones en cuanto al cervix corto, cervicovaginitis e incompetencia cervical, estas que tienes que conocer: vaginosis bacteriana, candidiasis y tricomoniasis. En la vaginosis, recuerda que está causada por Gardnerella vaginalis. Vas a tener que tienes riesgo cuando la paciente precisamente tiene cambios durante del pH, y esto más favorecido durante el embarazo precisamente. ¿Cómo te la van a describir en el examen nacional? Secreción grisácea con olor malo o fétido, con olor a pescado generalmente. ¿Qué le vas a hacer? Prueba de KUH, ¿de acuerdo? Esto va a liberar precisamente el olor de las aminas, el olor ese a pescado. Que vas a encontrar también células clave. Te lo van a preguntar sí o sí. Ha venido preguntadísimo año con año en el examen. Tratamiento: metronidazol, primera opción, y clindamycin, segunda. En la cándida, recuerda que el principal agente causante es la Candida albicans. Se encuentra normalmente en la cavidad vaginal. Ten cuidado con eso. No es algo que se adquiera, simplemente ya está. Puede haber casos con Candida glavata, lo cual es ahorita también te voy a comentar. Toma en cuenta varias de estas cosas. ¿Qué pasa también durante el embarazo? El cambio del pH completamente hace que la proliferación de la flora normal aumente, ¿de acuerdo? ¿Cómo te lo van a describir en el caso clínico? Secreción blanquecina de aspecto a queso cottage, adherible en paredes y vaginales, y prurito. Mucha señal de prurito en estas pacientes, ¿de acuerdo? Tómalo en cuenta. ¿Qué vas a observar para tu diagnóstico? Observación de hifas en cultivos, el Cromagar ayuda, y el Saburod antes como se mencionaba como más común. Sin embargo, ahorita tu guía práctica clínica te comenta Cromagar. Cromagar, primera opción, ¿de acuerdo? Recuerda que el tratamiento va a ser con miconazol, nistatina, fluconazol e itraconazol, contraindicados en el embarazo y el puerperio. Tú vas a sospechar de una infección por Candida glavata cuando tu paciente tiene más de 4 o 5 reinfecciones por Candida, ¿de acuerdo? O que de plano la puedas aislar en uno de tus cultivos. ¿Cuál va a ser el tratamiento para Candida glavata? Fluconazol sistémico, o ya de plano anfotericina B si tu paciente no responde. En cuanto a tricomoniasis, recuerda que la tricomona vaginalis es el agente causal. Se debe dar tratamiento para la pareja también. Generalmente es un problema de transmisión sexual. ¿Y cómo te lo van a definir en el examen? Una secreción verdosa, amarillenta, fétida o maloliente, con cérvix en fresa, clasiquísimo. Además de también huellas de rascado o prurito. Recuerda que vas a encontrar en tus métodos diagnósticos la observación directa del trofozoito en un frotis en fresco, el cultivo de Diamond, y precisamente el estándar de oro es el cultivo de Diamond. ¿Qué otra cosa vas a solicitar? La PCR. El tratamiento de la tricomona, metronidazol, y tratamiento a la pareja. No se te olvide. ¿Qué pasa con este cérvix incompetente o corto? Generalmente puedes hacer el diagnóstico de manera clínica, y esto ha sido preguntado en el ENAM en algunos años pasados. Cuando tu dilatador Hegar 8 pasa sin problemas, esa paciente muy probablemente tiene una incompetencia cervical. En el ultrasonido, ¿cómo va a ser? Vas a medir la longitud cervical, y esta longitud cervical va a ser menor a 1.5 centímetros de largo. Esto te va a hablar de un muy alto riesgo para incompetencia cervical. ¿Qué va a pasar y qué vas a realizar? Y que sí, muy importante con estas cuestiones, recuerda, el cerclaje cervical va a ser el tratamiento principal. Hay varias técnicas. El Shirotcar ha sido preguntado, y recuerda que este se hace dentro de la mucosa cervical. McDonald, este se hace por fuera, y el Espinosa Flores, que es el más común aquí en México realizado, el cual se realiza de lado a lado del cervix, como si hicieras una sutura compresiva, pero en el cervix, ¿de acuerdo? Para mantenerlo cerrado. Recuerda que se aplica en embarazos menores de 14 semanas normalmente. Puede aplicarse de rescate de las 16 a las 21, y más de 24 semanas sí se puede realizar, pero recuerda que tienes un muy alto riesgo de que haya un parto pretérmino a las 28 semanas o antes. En cuanto a trabajo de parto, es importantísimo que te acuerdes todas las definiciones de estática fetal: la situación, relación del eje longitudinal del feto con el de la madre; la posición, relación del dorso del feto con el lado izquierdo o derecho de la madre; la presentación, que es la parte del producto que se aboca al estrecho superior de la pelvis, que la llena y es capaz de desencadenar trabajo de parto; y la actitud, que es la relación de las partes del producto entre sí. Otra muy importante que no debes de olvidársete es variedad de posición. Esta es la relación del punto toconómico con la pelvis materna. ¿Cómo vas a dividir los periodos de trabajo de parto? Precisamente vas a encontrar
que la dilatación y el borramiento va a ser muy importante y depende acorde a quién. Acorde a curva de Friedman que trae tu guía de práctica clínica o acorde a curva de Zank, que es la que más utilizamos actualmente en ginecología. Te las voy a mencionar las dos, no lo olvides. Para tu examen, recuerda que la fase latente va del centímetro a los 4 y en primigestas puede durar hasta 18 horas, en multigestas poquito menos de 12 horas. En curva de Zank se modifica. La fase latente se considera de los 1 a los 6 centímetros, es la única diferencia. Fase activa, ya vas a considerarlo de 4 a 10 centímetros acorde a Friedman, y en primigestas puede durar de 1 a 1,2 centímetros por hora, o sea que dilate, y en multigestas más de 1,5 centímetros por hora. Recuerda que en curva de Zank se considera fase activa arriba de 6 centímetros de dilatación. El ingreso a hospitalización acorde a tu guía de práctica clínica son 4 centímetros con 50% de borramiento. No lo dudes y así vas a contestar para tu examen. Recuerda, los movimientos cardinales del trabajo de parto son importantísimos, te los han preguntado sí o sí. Primero encajamiento, desciende, se flexiona, rota por dentro, hace una extensión, rota externamente y ya lo expulsas completamente al bebé. Todos esos son los movimientos que tienes que tomar en cuenta para tu examen. En cuanto al periodo expulsivo, recuerda que va a ser cuando se encuentran la dilatación y el borramiento completos. Se prefiere que sea el polo cefálico, sí se ha atendido trabajos de parto pélvicos, pero normalmente debe ser eh, cefálico, lo más común, ¿de acuerdo? Primero nace la cabeza, restituyes, alias la rotación externa, nace ahora sí el hombro anterior, hombro posterior y sale el resto del cuerpo. Algunas maniobras que se utilizan para proteger el perineo han sido preguntadas y son la maniobra de Ritgen modificada y la finlandesa. Recuerda que ambas son para proteger el perine, el cuerpo del perine. La episiotomía no se realiza de rutina, recuerdo. Tienes que ser muy específico al momento de tú realizar una episiotomía con tu paciente. Cuando sean cuerpos de perine cortos y resistentes es cuando se va a hacer. En las primigestas, el periodo expulsivo puede durar hasta 2 horas, en multigestas hasta 1 hora. El pinzamiento del cordón de preferencia debe ser tardío, durando mayor a 1 minuto, de preferencia. En cuanto al alumbramiento, tienes que acordarte que es la expulsión de la placenta y anexos y el alumbramiento dirigido va a ser mediante la maniobra de Brandt-Andrews, que es la presión suprapúbica y jalar el cordón. Ya cuando sale la mitad de la placenta, se llama maniobra de Dublín al girar esta placenta y para que se despeguen el resto de membranas, ¿de acuerdo? Generalmente, un alumbramiento no debe durar más de 30 minutos. Si dura más de 30 minutos, eso ya se considera retención de placenta. Vamos a encontrar entonces datos muy importantes que tú debes de realizar y se llama MATEP, ¿de acuerdo? Esto es muy importante precisamente para el alumbramiento. Toma en cuenta que el manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto es para evitar hemorragia. ¿Cómo se hace? Aplicación de oxitocina 10 miligramos intramuscular o IV al momento del nacimiento del hombro anterior, maniobra de Brandt-Andrews, o sea, un alumbramiento dirigido, el completar la oxitocina con 20 unidades IV al momento del alumbramiento y el masaje uterino. Estas se llaman MATEP y es lo que se hace para prevención de hemorragia obstétrica, perdón. Vamos a encontrar algunas distocias de trabajo de parto, recuérdalas para tu examen, ¿de acuerdo? Hay distocias de contracción, distocias de presentación, distocia de partes óseas y blandas y atención del parto distócico. ¿Cuáles vas a encontrar? De acuerdo, en cuanto a falla de inducción del trabajo de parto, se considera cuando hay 4 horas de inducción del trabajo de parto y que no funciona. ¿De acuerdo? O más de 24 horas con ruptura de membranas y sin inicio de trabajo de parto. Esto ya se considera falla en la inducción. Falta de progresión del trabajo de parto, cuando hay más de 2 horas sin cambios cervicales desde la aplicación de oxitocina. Algunas de estas cuestiones pueden ser dadas también por el anillo de Band. Recuerda que el anillo de Band es un anillo de constricción que no permite el descenso efectivo de la presentación, ¿de acuerdo? Con contracciones uterinas efectivas en el fondo, pero que por cómo está formado el anillo ya no descienden. Estas son indicaciones de cesárea. Otras que hay que encontrar son las distocias de presentación. La presentación de cara, recuerda, hay 3 grados, 1, 2 y 3. Punto toconómico, frente, nariz y mentón. Esos son los 3 grados. ¿Cómo debes de tomarlo en cuenta? Pues precisamente estas les vas a hacer cesárea de preferencia. ¿Se puede dar parto? Sí, pero el riesgo de complicaciones es altísimo y de daños no solo al canal de parto, sino al bebé, altísimos. De preferencia, cesárea para tu examen.
¿De acuerdo? En cuanto a la presentación compuesta, recuerda, la presencia de manos, brazos o codos o piernas o pies puede ser tomada en cuenta como una presentación compuesta. Hay bebecitos que, a pesar de que traen la cabecita, a veces traen la manita, traen el piecito al frente o algunas otras cuestiones y todo esto se considera una distocia. Alto riesgo de mortalidad fetal, de preferencia, si lo detectas, cesárea, de preferencia. Presentación pélvica. Generalmente esta es una indicación relativa de cesárea. ¿Puedes atender partos pélvicos? Claro que sí. Sin embargo, toma mucho en cuenta precisamente la presentación pélvica, los 3 grados que hay, incompleta, completa y franca, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar variedades de posición anómalas como el occipito posterior o occipito transversa persistente, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar en este tenor precisamente estas tres que serían la presentación tercera completa, la presentación incompleta y la presentación franca de nalgas. Estos son los 3 grados de deflexión, precisamente la presentación de cara y las presentaciones compuestas, ¿de acuerdo? No lo olvides. Vamos a encontrar algunas cuestiones para utilizar precisamente los forceps. Algo que han preguntado en tu examen es los forceps Piper, cuando hay algo que se llama retención de cabeza última. Tómalo muy en cuenta. Esto sobre todo cuando viene el parto pélvico. Maniobras que se utilizan para el parto pélvico: bracho, maniobra de hamburguesa, Smelly-Viet, que es jalar al bebé, asa de cordón, que se tiene que hacer sí o sí, rojas, girar al bebé para que precisamente salga un hombrito anterior, hombrito posterior. De Venter-Müller o Pajot, cuando vas a jalar al bebé prácticamente y te lo vas a traer. Mauricio es la más común que tú conoces, no se hace como se hacía en la boquita, ahora es en los malares, retraccionas y se viene la cabecita del bebé. ¿Qué cuestiones debes de tomar para tu examen? ¿Cuándo parto y cuándo cesárea? Distocias de hombros, puede darse parto. Cuando hay laterocidencia de cordón, parto. Si hay situación transversa, puede ser cesárea, lo más seguro, porque no va a bajar bebé. Una desproporción cefalopélvica, cesárea. Prolapso de cordón, cesárea. Por cúbito cordón, cesárea, porque tu bebé puede ponerse muy grave y la mamá también, ¿de acuerdo? En cuanto a la atención del parto, vas a encontrar que para la distocia de hombros hay muchas maniobras. La primera que vas a realizar va a ser la maniobra de McRoberts, la cual resuelve hasta el 80% de las maniobras de hombros. Si no funciona tu maniobra de McRoberts, vas a realizar maniobra de Rubin 1, que es presión suprapúbica para liberar el hombro anterior del bebé. Rubin 2 es girar los hombritos del bebé hasta que se libere uno o el otro, ¿de acuerdo? Tornillo de Woods es la misma maniobra, pero al revés. Maniobra de Jacquemier generalmente es mover los bracitos por delante de la cabecita y liberar, ¿de acuerdo? Maniobra de Gaskin, poner a tu paciente en 4 puntos, recuerda, lo que vulgarmente dirían de perrito, para que no se te olvide. La sinfisiotomía es muy raro que se realice, pero se llama maniobra de Zárate, pero también es una de las maniobras que te puede ayudar en la atención del parto cuando hay una distocia de hombros. Y maniobra de Sabanelli, lo último que debes de hacer: empujar al bebé, regresarlo y cesárea, vámonos. Muy traumático, tanto para el canal de parto como para bebé, alto riesgo de complicaciones. Pruebas de bienestar fetal, recuerda nada más que tienes que recordar el perfil biofísico y se va a considerar normal cuando vas a encontrar movimientos respiratorios normales, movimientos corporales normales, tono y reactividad fetal y líquido amniótico normales. Todos estos datos son súper importantes para que precisamente los recuerdes durante tu examen. Si es normal, dale trabajo de parto. Si es anormal, dale maniobras de reanimación inútero y valoras, revaloras. Si de plano no funciona, vámonos a cesárea, no lo dudes. Registro cardiotocográfico te lo han preguntado año con año. Antes se utilizaba una cuestión que se llamaba DIPS 1, 2 y 3. Actualmente ya no, eso no existe. Eso ya es de ginecólogos viejitos. Actualmente se utiliza categoría 1, categoría 2, categoría 3. Categoría 1, tu paciente puede ir a trabajo de parto. Si encuentras un registro categoría 2, vas a darle maniobras de reanimación inútero a tu bebé y le das chance, ¿de acuerdo? Si mejora y tomas otro registro y sale categoría 1, vamos para adelante, parto. Si sale otra vez categoría 2, se convierte inmediatamente en un categoría 3. Todo registro cardiotocográfico categoría 3 es indicación de cesárea. Así de sencillo. Recuerda muy importante: el patrón sinusoidal es un patrón premortem. Si aparece, cesárea inmediatamente a tu bebé de urgencia. Este es el registro sinusoidal. Ten mucho cuidado y se te llegan a poner una imagen, este mismo es. A la inmunización materno-fetal, doctores, tienen que tomar en cuenta precisamente que si el RH de la pareja es negativo o ambos son iguales, no hay problema, ¿de acuerdo? Recuerda, el problema es cuando tu paciente tiene un RH negativo, híjole, aguas. Pero si su pareja también es RH negativo, no hay ningún problema. Si ambos tienen el mismo tipo de sangre o el mismo tipo de RH,
sin problemísimas. En embarazadas, ¿qué debes de solicitar? CUMS indirecto y prueba de Klein-Hauer-Bethke, que de hecho es más, es de las más específicas junto a prueba de Roset, ¿de acuerdo? Recuérdalas siempre. El preventivo tratamiento, recuerda la aplicación de la vacuna anti-D, debe ser sobre todo en amenazas de aborto en 150 unidades en menores de 12 semanas y más de 300 unidades en mayores de 12 semanas. El embarazo molar debe de llevar sí o sí 300 unidades de esta vacuna. Recuerda algunos datos y signos ecográficos que te van a preguntar para el examen nacional, signos directos, doble halo cefárico, derrame pleural, derrame pericárdico, hepatoesplenomegalia, ascitis e hidroceles. Todos estos son datos directos de que tu bebé tiene un problema por la inmunización, ¿de acuerdo? Si lo encuentras, muy probablemente el feto ya está muy avanzado el problema y hay muy poco realmente que hacer. Signos indirectos pueden ser el polidramnios, la placentomegalia y el aumento del diámetro de la vena umbilical. Vamos a encontrar entonces en pacientes con anemia fetal, doctora, doctor, que puedes hacer transfusión intrauterina. Cesárea debe ser acorde sobre todo a condiciones obstétricas y recuerda que la vacuna se puede aplicar hasta 72 horas después del nacimiento y así ya exagerando 13 días después, máximo, pero así exagerando. Y deben ser a fuerza 300 unidades, sí o sí. En hemorragia prenatal, 300 unidades. Y 6 semanas después de aplicada esa dosis, otras 300 unidades. No lo olvides. En cuanto al embarazo múltiple, recuerda, todo es, y esto te lo han preguntado, la separación cigótica. A los 3 días son bicoreles biamnióticos, 6 días monocoreles biamnióticos, 9 días monocoreles monoamnióticos y 12 días siameses. En cuanto al ultrasonido, te van a preguntar el signo de lambda, que es el embarazo bicoreal, y signo de T, que es un embarazo monocoreal. No se te olviden las imágenes. En cuanto al tratamiento, de preferencia debes mandar a tu paciente a materno-fetal, de preferencia. Gonotrofina crónica humana va a estar más arriba de lo normal. La búsqueda intencionada de cromosomopatías se debe de realizar en estos embarazos. Debe haber un seguimiento como embarazo de riesgo por el simple hecho de ser más de un feto, ¿de acuerdo? Riesgo de secuencia TRAP, aguas, cuando sobre todo hay pacientes con mono. Monocoreal, monoamniótico. Es cuando más se puede desarrollar. Vamos a encontrar entonces el parto, recuerda, bicoreal biamniótico. Se puede dar con productos bicoreales biamnióticos, monocoreales biamnióticos o monocoreal monoamniótico. De preferencia no le des parto a los embarazos múltiples, pero si de plano ya llegan con ruptura de membranas y ahí los bebés, se decide solo dar parto si el primer feto viene cefálico. Si no viene cefálico el primero, olvídalo, va a estar prácticamente imposible que salga ese bebé. De preferencia, cesárea, no se te olvide. El momento del nacimiento en embarazos gemelares de las 36 a las 37 semanas máximo, en los trillizos de 35 a 36 semanas máximo. Más tiempo aumenta riesgo de muerte fetal intraútero y complicaciones, ¿de acuerdo? Tiroides y embarazo, es bien importante que te acuerdes del hipertiroidismo y vamos a encontrar que algunos datos no tan específicos van a ser como la astenia, mala tolerancia al calor, temblor fino en las manos y pérdida de peso, así como diaforesis. El cuadro grave te puede ser dado como una tirotoxicosis, recuerda, van a ser pacientes con taquicardia, irritabilidad, temblor marcado, diaforesis, onicolisis, etcétera. El hipotiroidismo te puede dar datos como astenia, intolerancia al frío, apatía, disminución de la capacidad de concentración, piel seca, cabello quebradizo, fragilidad de uñas, palidez de tegumentos, piel, aumento de peso, estreñimiento y somnolencia. Vamos a encontrar entonces esta tablita que te la tienes que aprender sí o sí, doctor y doctora. El más preguntado ha sido el hipotiroidismo subclínico, recuérdalo. TSH elevada, T3 y T4 normales. Entonces, este ha sido pregunta de examen, no lo olvides. Recuerda esta tablita. Vamos a encontrar que por trimestre van a cambiar los niveles de TSH. Eso sí, primer trimestre 0.1 a 2.5, segundo trimestre 0.2 a 3, tercero 0.3 a 3. No se te olviden estos datos. Tratamiento para el hipertiroidismo, propiltirosino es la primera línea, metimazol como segundo. Y el hipotiroidismo, levotiroxina. Así de sencillo para tu examen. Hiperemesis gravídica, recuerda, hay una escala que se llama escala de Puch. Cuando tu paciente tiene más de 13 puntos, se considera hiperemesis gravídica. Debes tomar en cuenta las náuseas, los vómitos y las arcadas, o sea, la sensación nada más de querer vomitar sin vomitar. Escala de Puch, recuérdalo. Recuerda entonces tratamiento para estos pacientes antihistamínicos, sobre todo de primera elección los H1, la piridoxina, la metoclopramida con ondansetron, también pueden utilizarse. Y los corticosteroides solo en falla al tratamiento de los anteriores. La tromboembolia pulmonar, el TEP, recuerda, datos característicos, disnea, dolor torácico, mareo, lipotimia, síncope y datos de choque.
Así te está hablando un TEP para tu examen. Trombosis venosa profunda, dolor del miembro pélvico torácico afectados, edema caliente, dificultad para la movilización, dolor, enrojecimiento del miembro y es más común, recuerda, en miembro pélvico izquierdo. Vamos a encontrar entonces que tienes que investigar algunos datos en estas enfermedades protrombóticas, como el síndrome antifosfolípidos. Recuerda solicitar anticuerpos. La trombosis venosa profunda, el ultrasonido Doppler es el estudio de elección y la plestografía es el estándar de oro. El modelo de Bels debe de tener más de 3 puntos para que tu paciente se considere con riesgo alto. En tromboembolia pulmonar, recuerda que el electrocardiograma te puede dar algo llamado complejo de McGinn-White S1Q3T3, una radiografía de tórax si no se cuenta con ella, y te va a dar ahí algunos datos no tan característicos, pero que se pueden encontrar. El dímero D puede estar elevado, recuerda en la embarazada normalmente, y vas a encontrar niveles un poquito más altos, y el ecocardiograma transtorácico también te va a dar una guía muy importante para el diagnóstico. Vas a encontrar que el tratamiento de preferencia profiláctico va a ser con heparina de bajo peso molecular, y se suspende hasta 24 horas previas si se espera parto cesárea y se reinicia 12 horas después de esta cuestión, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar que el tratamiento ya como tal también es la heparina de bajo peso molecular de preferencia en primera elección, segundo la heparina no fraccionada y el tratamiento puede durar hasta 6 meses después, perdón. Recuerda que el TEP muy probablemente va a terminar en terapia intensiva, el tratamiento va a ser con heparina de bajo peso molecular y ya resuelto el embarazo puede usarse heparina no fraccionada. En cuanto a restricción del crecimiento, recuerda, todo es por sospecha clínica al principio, un útero más pequeño y curva de crecimiento alterada. El ultrasonido es el estándar de oro, sí o sí. Y vas a considerar un feto pequeño para edad gestacional cuando se encuentra un percentil menor a 10 sin alteraciones flujométricas y una restricción del crecimiento ya como tal cuando el percentil 10 se encuentra con alteraciones flujométricas o el percentil menor a 3 sin alteraciones. Vamos a encontrar que en fetos menores de 24 a 34 semanas, sulfato de magnesio sí o sí para neuroprotección. En el parto, solo en pacientes mayores de 37 semanas sin alteraciones Doppler. Así, sencillo. El seguimiento recuerda que va a depender mucho del estadio en el que se encuentre tu paciente, 1, 2 o 3 o 4. Recuerda cada cuánto van a ser, según lo que dice tu guía de práctica clínica y lo que dicen muchas bibliografías. Recuerda que en productos menores de 34 semanas, cesárea, sí o sí. Y en estadios 3 y 4, cesárea. Bye, no hay de otra. En emergencias obstétricas, acuérdate que debe de haber monitorización continua, 2 vías de catéter 14 en ambos brazos y una sonda Foley de 16 French para que tú estés vigilando la uresis en la paciente. Y debe haber activación de código Mater oro, alias Erio. ¿De acuerdo? Vamos a encontrar que la apendicitis en el embarazo es más común en el segundo trimestre. El cuadro clínico generalmente es atípico en el tercer trimestre. Epigastralgia, distensión abdominal, dolor difuso en cuadrante inferior derecho. El diagnóstico, la primera elección es el ultrasonido abdominal, la resonancia magnética sin gadolinio en vez de TAC, se prefiere. Y el tratamiento, apendicectomía, sí o sí. En cuanto a la embolia del líquido amniótico, recuerda, se sospecha sobre todo en pacientes con paro cardiorrespiratorio en parto o puerperio, un diagnóstico primordialmente clínico, buscas datos de coagulación intravascular diseminada, presencia de escamas fetales en sangre materna, es el diagnóstico definitivo, eso recuérdalo. Interrupción inmediata del embarazo, sí o sí, y puede ser altamente mortal. El tratamiento generalmente es de sostén, medidas generales, heparina de bajo peso molecular, epinefrina, esteroides, etcétera. En cuanto al infarto agudo al miocardio, recuerda, es más común en el tercer trimestre del embarazo. El cuadro clínico va a ser dado por dolor torácico, disnea, síncope y mareo. El diagnóstico va a ser con un electrocardiograma de 12 derivaciones, troponina contra CPK. Siempre pide de preferencia troponina porque es el que vas a tener rápido. CPK y CPKMB, si te da chance y tu paciente está hasta cierto punto estable, puedes pedirlas y de hecho las vas a pedir posterior a la resolución del problema. En cuanto al tratamiento, interrupción del embarazo. Si tu paciente está con un infarto del miocardio, interrumpe el embarazo. Seguimiento por cardiología, cardiología intervencionista y medicina materno-fetal, porque precisamente puede haber complicaciones en estas pacientes. El tratamiento de primera elección es la angioplastía coronaria en estos casos. En cuanto al puerperio, recuerda, datos muy importantes, puerperio inmediato 24 horas, puerperio inmediato de las 24 a los 7 días y puerperio tardía de las 7 a los 42 días. Recuerda que debe haber un mínimo de 2 consultas durante el puerperio en pacientes con RH negativo, la vacuna anti-D, como ya lo vimos, y recuerda explicar cuidados básicos del recién nacido. Recuerda entonces que la involución uterina, los bloques y los datos del arma deben estarse vigilando sí o sí. Esta ha sido pregunta de Nan. Recuerda, el útero pesa aproximadamente 1 kilo el primer día del puerperio, reduciendo 100 gramos al día aproximadamente junto a su involución, ¿de acuerdo? Por cada día que pase de involución va disminuyendo 1000 gramos hasta regresar a su tamaño normal. Los loquios, recuerda, son tres.
rojos, amarillos y blancos. Cada uno tienen en los primeros los rojos hasta los 3 días, los amarillos de los 3 a los 7 días y los loquios alba generalmente más de 7 días. Aquí están los efectos precisamente de los loquios, ¿de acuerdo? Y recuerda cuánto va involucionando precisamente este útero. Hasta 2 centímetros por día y recuerda 100 gramos por día va perdiendo de peso. En cuanto a la lactancia materna, recuerda que la lactancia materna exclusiva, según datos de la OMS, se debe dar sí o sí hasta los 6 meses en países desarrollados. En países en vías de desarrollo como nosotros, se puede tomar en algunas respuestas hasta 2 años. Recuérdalo eso. Sobre todo en África y eso sí está muy, muy, muy indicado, ¿de acuerdo? Pero mínimo 6 meses, de todas, todas. Madres en tratamiento con antiparasitarios, se les puede dar con albendazol y todas estas cuestiones, sí se puede dar lactancia. El uso de amicacina, amoxicilina, ampicilina y todos estos medicamentos, claro que puedes dar lactancia materna. Pacientes con sospecha de tuberculosis puede darse lactancia solo que tu paciente tenga 2 baciloscopías negativas, solo así. Y tratamientos con anfotericina B, caspungina y grisofulvina sí se puede dar lactancia materna. ¿Qué puede haber con estas pacientes? Si tienen diabetes mellitus, claro que sí. De hecho, solo el único problema sería aquí que hubiera un tratamiento con metformina y glibenclamida, ¿de acuerdo? Si es con otras cuestiones, no le puedes dar lactancia. Madres con hepatitis B, de preferencia, sí pueden amamantar, pero si tienen ya grietas en el pezón, bye. Completamente, no se les da. Pacientes que les estés dando pecho y tengan cloranfenicol, te va a dar el síndrome de niño gris, tengan cuidado con esta cuestión, se llama mielosupresión. La clindamicina y las tetraciclinas no se da ahí sin ni de ninguna manera lactancia. Pacientes con manejo antihipertensivo a base de diuréticos o captopril se debe suspender la lactancia completamente. La lactancia también se debe de suspender si hay pacientes con hepatitis C y hay tratamiento con interferón pegilado o ribavirina. En situaciones especiales como la mastitis, debes de continuar la lactancia materna mediante extracción manual de leche. El VIH de preferencia evita la lactancia materna. Madres con tratamiento a base de litio, clozapina o sulpride, está contraindicada la lactancia materna. Evitar lactancia materna con uso de metrotexate, ciclofosfamida y se tiene manejo con ergotamina, de preferencia evita la lactancia materna. El almacenamiento de leche, esto te lo han preguntado, la temperatura debe ser ambiente entre 27 y 29 grados centígrados, la leche fresca a 4 grados centígrados durante 72 horas, la leche helada de menos 4 a menos 20 grados centígrados y puede conservarse hasta 6 meses. Un mínimo de 50 onzas de donación, alias 4.440 mililitros. VIH y embarazo, súper importante, preventivo. La búsqueda intencionada de VIH se debe hacer en todas las embarazadas. Debe haber consejería si ya tiene VIH, carga viral en niveles indetectables para aconsejar embarazo. Mujer ya embarazada, la carga viral y conteo de linfocitos TCD4+ siempre debe solicitarse. El VIH tipo 1 tiene mayor riesgo de transmisión vertical que el tipo 2. Recuerda que se debe de realizar prueba rápida y esta puede darte falsos positivos. Ten cuidado con esta cuestión. Prueba secundaria, el Western Blot. De preferencia en algunos pacientes que ya tú sospechas que tienen VIH o tienen alto riesgo de padecer VIH, prueba ELISA, ¿de acuerdo? Sí o sí. Pacientes que confirmes VIH puedes realizar pruebas para citomegalovirus, sífilis, toxoplasmosis, tuberculosis, hepatitis B y C, así como enfermedad de Chagas, ¿de acuerdo? Recuerda que la prueba rápida positiva se debe de dar profilaxis con sidobudina y cesárea de preferencia. Todos los pacientes requieren de tratamiento antirretroviral, va a haber tratamientos de elección en el embarazo, como es la sidobudina, la mibudina y lopinavir. Si ya tiene un tratamiento establecido, no suspenderlo. Efavirenz, recuerda, puede dar efectos del tubo neural. Embarazadas vírgenes, tratamiento sidobudina, la budina, atazanavir. Si se desconoce carga viral, todos los esquemas incluyen raltegravir sí o sí. Pacientes en trabajo de parto de término sin tratamiento, sidobudina, lamivudina y raltegravir. Resolución del embarazo, recuerda preferentemente cesárea a la semana 38. Sidobudina 2 o 3 horas previas a la cesárea y hasta corte de cordón umbilical. El parto, solo que la paciente tenga buen control con antirretrovirales, triple antirretroviral, carga de VIH indetectable, menos de 50 copias, buen control prenatal, un bicho favorable y sin indicaciones obstétricas para cesárea. En cuanto a la violencia obstétrica, acuérdate promover todas estas acciones, promover la posición libremente escogida, promover el apego inmediato, promover la lactancia, aceptar la decisión del uso o no de métodos anticonceptivos, lenguaje apropiado y promotor de la confianza entre el personal de salud y la paciente. Debes promover también el acompañamiento de las pacientes en el trabajo de parto, aceptar la decisión de la vida al nacimiento de la paciente siempre y cuando no ponga en riesgo su vida, respetar los saberes y prácticas culturales de las mujeres de los pueblos originarios, tener trato igual para todas las pacientes sin discriminar raza, religión o ideologías, brindar información clara y concisa sobre
los diferentes medicamentos y procedimientos que se van a aplicar en su parto. ¿Qué debes de evitar? Negar atención e información a las pacientes sobre su trabajo de parto, tratamiento, cualquier situación relacionada al mismo, así como los familiares de la misma. Burlas, malos tratos, segregación, humillación o abuso verbal. Resolución del embarazo por cesárea innecesaria. Imponer ideologías que contrapongan las de la paciente. Procedimientos sin conocimiento ni consentimiento de la paciente, como lo son tactos, episiotomía, tricotomía, sondeo vesical, enema evacuante. El abandono del paciente debes completamente evitarlo, así como amenazas, maltrato, lenguaje no adecuado por actuar de la paciente en tococirugía o sala de parto. Nombrar a la paciente por otra forma que no sea su nombre, madrecita, madre, doña, mami, etcétera. Todo esto está completamente prohibido. Obligar el uso al uso de conceptivos, prohibidísimo, ¿de acuerdo? Recuerda entonces, doctora, doctor, estos son los datos que te tienes que aprender sí o sí para tu examen nacional en la tercera semana de GINE. Hay que sabérselos sí o sí. Por el momento me despido. Si vas a estar en el curso intensivo, nos vemos en esos días. Confío que aquí estaremos todos. Y si no nos volvemos a ver, doctor, mucho éxito en tu examen, doctora, doctor, que logren conseguir todas sus metas. Nos vemos. Sí, güey.